Bueno, y como dijimos en la presentación, últimos días de campaña y la propuesta es hablar con los candidatos regionales. Nos vamos para Vicente López y vamos a hablar con el candidato que lidera la lista del Frente de Todos, Lucas Boyanowski. ¿Qué tal, Lucas? Acá Ariel de ¿Qué pasa web? Ariel, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Bueno, Lucas, no, de nada, muchas gracias a vos. Sabemos que estás entrando a una actividad de campaña de los últimos días. Contanos un poco cómo están siendo estos últimos días de campaña y las expectativas hacia el domingo. Imagino con expectativas de si no dar vuelta, achicar la distancia que los separó de Juntos en las elecciones de las PASO. Mira, la expectativa nuestra, Ariel, es recobrar el mayor caudal posible de votos, pensando más que en el 14 de noviembre, cómo sigue nuestro país, la provincia, el distrito, el 15, el 16, el 17 de noviembre, cómo sigue la recuperación económica que empezó muy fuerte estas últimas semanas y cómo pensamos la reconstrucción del país después de la pandemia, que es una situación absolutamente inédita que pone en crisis el mundo, en particular también pone en crisis a nuestro país. Así que la verdad estamos viviendo este 14 de noviembre toda esta última recta electoral, todas las actividades de campañas, todo en función de cómo salimos con el mayor poder posible para seguir discutiendo cómo es la salida de la pandemia y la recuperación de un montón de actividades y de cosas que la pandemia nos chupó y que la crisis anterior a la pandemia también nos había puesto en jaque. Así que estamos contentos por el último esfuerzo y pensando no solo en el 14 de noviembre, sino en lo que sigue. Lucas, estuvimos hace unos días en un acto en el Club Banco Nación y ponías énfasis ahí en la cantidad de empresas y la cantidad de trabajadores que sostuvieron sus puestos de trabajo gracias a la ayuda del gobierno durante la pandemia, en los ATP, en los IFE también, la cantidad de vecinos de Vicente López. ¿Crees que no supieron comunicar de la manera adecuada esto? ¿Crees que hoy que les echan en cara por ahí de algunos sectores el problema de la inflación, que está vinculado también a la emisión, pero la emisión fue destinada a toda esta ayuda que era indispensable en la pandemia? ¿Cuál es la lectura de lo que pasó y también de esa lectura de lo que pasó, de lo que viene, ¿no? De la discusión que viene? Yo creo que la situación económica, y no solo económica, sino social, y no lo social digo por el esquema de riqueza que cada persona o la ausencia de ella que cada persona tenga, sino por cómo afecta la pandemia. Yo creo que transitamos un momento muy complejo, muy difícil, y que todavía es muy difícil para la gente hacer balance de la situación. Y todavía es muy difícil empezar a pensar cómo se priorizó el cuidado de la vida, con algunos errores también, pues no fue todo maravilloso, y de hecho la situación fue de muchísima complejidad. Todos tenemos personas allegadas, familiares, amigos, compañeros de trabajo que no hemos ni siquiera podido despedirlos, no solo que han fallecido, sino que ni siquiera hemos podido despedirlos. Entonces ha sido muy duro. El balance de eso yo creo que va a tardar más la sociedad en poder hacerlo, y me parece que hay un reclamo que es lógico de resolver los problemas inmediatos y concretos. Vos hacías alusión a algo que yo decía en la presentación de lista ahí en el Banco Nación sobre los 37.000 ATP que se cobraron en Vicente López, las ayudas a más de 4.000 empresas, y vos eso lo ponés en una escala de valores que es muy diferente a lo que acaba de decir Macri hace pocas horas, de que los 44.000 millones de dólares que le dio el FMI, el crédito más importante de la historia del FMI, se lo dio a los bancos para evitar que se vayan del país, una cosa absolutamente ridícula. Entonces, yo creo que en algún momento la sociedad va a poder hacer balance de quién lo cuidó, quién priorizó la vida, quién priorizó el cuidado de las empresas, la relación de las empresas con sus trabajadores, y que capaz todavía no es tiempo de eso porque hay que seguir resolviendo problemas inmediatamente. Y la verdad que gestionar es eso, ¿no? Que cuando depositan el voto en nosotros, lo que tenemos que hacer son resolver los problemas, y quedan muchos por resolver. Me parece que la falta quizás de acompañarnos en el voto es resuelvan estos problemas, y nosotros tenemos que trabajar para resolverlos, efectivamente.
Y claramente uno de los problemas en la Argentina es la economía. Se habló mucho de la frase de Goyán, platita, que a mi entender no dice otra cosa que la economía es fundamental y que muchos de otros problemas, de otros errores hubieran sido tomados de otra manera si la economía hubiera funcionado. Vos mencionabas hace un ratito, empezó una reactivación, los indicadores económicos lo muestran así, pero también está una inflación que golpea en el bolsillo de los asalariados, digamos, todos los meses. Está el dólar que sube, que en Argentina nos ponemos nerviosos todos, ¿no? Cada vez que sube el dólar como un síntoma importante del nivel de control que se tiene con la economía. ¿Crees que esta reactivación ya es palpable en el día a día? ¿Va a tener un impacto en el ánimo de la gente el domingo? Yo creo que la reactivación es palpable. No sé si va a tener un impacto electoral inmediato eso. Me parece que la reactivación es palpable, pero que nosotros tenemos que trabajar mucho más por reforzar que esta reactivación llegue al bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras. Y que ahí también hay un desafío nuestro del oficialismo en términos de política pública, de cuidar, de frenar los aumentos de precios. Me parece que el secretario de Comercio, Peretti, está trabajando muy fuerte en eso. ¿En eso cómo trabajaron en Vicente López? Porque el intendente se tuvo una posición contraria con respecto a los aumentos de precios y en principio los municipios tenían un protagonismo en el control. Ariel, el intendente tuvo una posición contraria al control de precios ahora. Sí, hace un año estaba a favor y hacía control de precios del municipio, con lo cual está excelente y si lo hiciera ahora lo apoyaríamos, lo acompañaríamos, haríamos lo que haga falta. Si quiere que vayamos a hacer control de precios lo haríamos con él, si quiere que no lo haga, hacerlo en la municipalidad, estaríamos contentos que los haga. Me parece que en eso hay una mirada de seguidismo absoluto a la opinión de esas últimas 12 horas que hace el intendente, midiendo todo el tiempo por focus group, por encuestas, y gobierna de esa manera, ¿no? Que no gobierna nunca en los problemas estructurales de Vicente López que existen. Y la verdad que si hay una mirada de que no hay que hacer control de precios, la verdad que control de precios hay que hacer, porque tenemos la inflación es un problema, es innegable que es un problema que se agudiza con la pandemia, pero que es un problema ya existente. De hecho, es un problema que la pandemia lo agudiza y genera inflación en países que no están acostumbrados a tener inflación, como Chile, que tiene 1.5% de inflación mensual, baja comparada a la nuestra, pero comparado a su historia, a la historia de Chile, es altísima. Estados Unidos tiene 5% de inflación anual. No sé cuándo alguna vez en la historia tuvo semejante inflación en Estados Unidos. Ojalá nosotros tuviéramos esa inflación, está claro, ¿no? Sí, nosotros pero la verdad que si uno no... Un 48 en el 2019, digo, veníamos como claro, nosotros de la misma manera que acusan a la emisión de ser la causante de la inflación. Yo no creo que los señores que se guardaron el alcohol en gel cuando empezó la pandemia para subirle el precio tenga que ver con la emisión de dinero. Y de la misma manera que todos los monopolios en la Argentina especulan todo el tiempo jugando en contra del procedimiento originario de las mercaderías, porque a los productores originarios que generan las mercaderías nunca tienen esos márgenes de ganancia y obviamente destruyendo el bolsillo del trabajador. Parece que hay que trabajar mucho para que ese crecimiento impacte en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Básicamente, para hacer eso hay que fortalecer una mirada política que banque eso, que dispute realmente la tasa de ganancia de los monopolios a favor de los trabajadores. Eso claramente es el frente de todos. Clarísimo. Estamos hablando con Lucas Boyanowski, candidato del Frente de Todos en Vicente López. Lucas, te pido una mirada sobre lo local, cerrando la entrevista. Han tenido unas pasos donde el oficialismo, un oficialismo del espacio, Jorge Macri, con todo el peso que tiene ese apellido en el esquema político argentino, sacó casi un 56% de los votos. En otro espacio quizás hacia la derecha de Juntos, el de Spert sacó arriba del 8% de los votos. Digamos, ¿cómo se trabaja con tu mirada y la mirada que tiene tu espacio en un distrito donde el 65% de los votantes están marcando algo muy distinto, digamos, ¿no? ¿Cómo trabajan eso desde el local? Me imagino tratando también de juntar votos a nivel provincial y nacional.
Mira, yo creo que nosotros tenemos un desafío que es poder representar genuinamente los intereses de los vecinos y las vecinas de Vicente López. Y ahí yo creo que particularmente Jorge Macri tiene una representación electoral muy grande, es innegable, pero que no tiene una representación genuina de los intereses de Vicente López. De hecho, atenta constantemente contra su base electoral. Los lugares donde más votos saca, La Lucila, Olivos, son los lugares donde atenta decidida y directamente contra el estilo de vida de esas personas, porque permite que se construyan torres en pulmones de manzana, en lugares verdes, en lugares donde no están habilitados, a través de su mayoría absoluta del Consejo Deliberante. Entonces yo creo que nosotros tenemos el desafío, el peronismo tiene el desafío en Vicente López de ir construyendo una mejor representación de los intereses de los vecinos de la vecina de Vicente López, que tiene que ver mucho con nuestro proyecto en términos nacionales y provinciales, pero también tiene que ver mucho cómo interpelamos y cómo llegamos de mejor manera. Por eso iniciamos quizás la discusión que iniciamos en Las PASO, que tenía que ver con una profunda renovación del peronismo de Vicente López, y en ese proceso vamos. Obviamente no lo vamos a resolver en meses, sino que es un proceso político largo, pero que nos parece que requiere nosotros también de mejor interpelación de los vecinos. Lucas Boyanowski, candidato del Frente de Todos en Vicente López, muchas gracias por este rato de charla con ¿Qué pasa? Últimas horas de campaña, estaremos hablando seguramente el domingo después del cierre. Dale, Ariel, te agradezco mucho, un abrazo grande. Así ha sido el primer entrevistado de este martes. Nos fuimos para Vicente López con el Frente de Todos, agarramos la avenida Maipú, después de Santa Fe, Perón, y nos metemos en San Fernando para hablar en un ratito con Agustina Ciarleta, del otro lado de la grieta, sobre la avenida Perón con Ciarleta. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar a nuestros auspiciantes que por la dinámica del principio del programa no pudimos escucharlos. Así y tenemos un espacio en el medio, ¿no? Vamos a charlar un poquito de cómo viene la región, de cómo viene... Yo creo que adivino uno de los temas que vas a tocar. A ver. ¿Puede estar por la zona de Tigre? Puede estar por la zona de Tigre, bueno, puede estar por la zona de Tigre. Otro de los temas, podemos anticipar, que va a ser parte seguramente de la charla con Ciarleta, ha sido en realidad cómo trabajó el Frente de Todos a nivel local la elección, ¿no? Digo, cómo han tenido cierta actitud reactiva también a los candidatos a nivel nacional y provincial, que han venido poco a la región en los distritos donde hay intendencias. Bueno, un poquito de música.